El modelo especial de salud del Magisterio colombiano se financia con un aporte gubernamental equivalente al 8.5% de la nómina, otro del 4% que se descuenta a los educadores y uno del 12% de la nómina que hacen los pensionados. Al sumar estos porcentajes, la cifra resultante es de 1.358.330 millones. De ahí se descuenta un 1% para el FOSIGA, lo que arroja un total de 1.2 billones de pesos. Si todos los recursos fueran invertidos en salud, el magisterio gozaría de una excelente atención, pero el gobierno solo destina 775.000 millones de pesos al pago de los contratistas. Esto quiere decir que por cada maestro se cancelan 63.000 pesos y a las firmas prestadoras les queda imposible garantizar el modelo especial por ese valor. En este momento se alistan los términos de referencia para la nueva contratación de servicios médicos y FECODE estará alerta para informar al magisterio en caso de que el gobierno intente mecanismos para llevar al gremio a Ley 100 y para hacer respetar su propuesta de integralidad y aumento de los recursos. Muy buenas noches, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio creado por la Federación Colombiana de Educadores para que usted en la tranquilidad de su hogar construya opinión. Hoy nuestro tema calientico de la semana, el modelo de salud del magisterio, que hoy se encuentra en vilo porque el gobierno nacional, en cabeza de la ministra de Educación, quieren enviarlo a la Ley 100, con todo el tema de la crisis de las EPS, la crisis del servicio que lo han denunciado los usuarios de la Ley 100. Para hablar sobre este tema nos acompaña el presidente de la Federación Colombiana de Educadores, el profesor Cené Niño Avendaño. Mil gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, Omaira, por invitarnos a este programa. Y también nos acompaña el fiscal de la Federación Colombiana de Educadores, el profesor Pedro Arango. Mil gracias también por acompañarnos. Muchas gracias a todos ustedes. Y para poner en ambiente y en contexto a nuestros televidentes, creemos que es importante que ustedes sepan cuáles son los argumentos que hoy aduce el Ministerio de Educación y el Gobierno Nacional para querer incluir el modelo excepcional que en materia de salud hoy rige para los educadores en la Ley 100. Pues eso dijo la ministra en una emisora nacional. Quiero ratificarle a todos los docentes de Colombia que su régimen excepcional preferencial se lo vamos a preservar y que no los vamos a incluir, como dicen de manera tendenciosa, un comunicado que expide FECODE, donde dice que lo vamos a incluir en la Ley 100. Eso no es cierto. Como mentirosos, dice la ministra de Educación, que la Federación Colombiana de Educadores está actuando frente al magisterio colombiano, pues dice que no es real que el modelo de salud vaya a acabar, el modelo excepcional que en materia de salud rige para los educadores y que les quieran llevar a la Ley 100. ¿Cuál es la verdad o cuál es el argumento que presenta la Federación? Bueno, yo creo que la ministra de Educación en sus declaraciones cae en una profunda contradicción que le desnuda la mentira al gobierno nacional, porque la ministra dice que hay que contratar única y exclusivamente con las empresas promotoras de salud, y resulta que las empresas promotoras de salud son las hijas emblemáticas de la Ley 100, es la máxima expresión de la Ley 100, porque la Ley 100 a la final no está buscando resolver el problema de la prestación del servicio de la salud de los colombianos, sino asegurar un negocio a través de las EPS, que son las mayores intermediarias de los recursos de la salud. Es enorme la cantidad de dinero que se queda en esa intermediación, 50% aproximadamente de lo que entregan los colombianos, se queda en manos de las EPS que no prestan el servicio de salud. Entonces la ministra queda en una gran contradicción cuando dice no le vamos a afectar el régimen especial de salud a los maestros, no queremos llevar a los maestros a la Ley 100, pero nos están obligando a que sean las EPS las que nos presten el servicio médico asistencial. Profesor Pedro, ¿por qué el Gobierno Nacional, el Ministerio de Educación están empeñados entonces en incluir al magisterio colombiano en la Ley 100 cuando los colombianos que están incluidos en esta ley están absolutamente cansados porque la prestación del servicio es absolutamente inocua? Cuando las EPS están en crisis, lo estamos viendo, están siendo investigadas, más de 20 empresas prestadoras del servicio están investigadas. ¿Por qué si el modelo de salud del magisterio está funcionando, para qué meterlo en un sistema que no funciona? El régimen especial, todos los regímenes especiales están en entredicho para el gobierno. Es una piedra en el zapato. El régimen especial del magisterio, por lo tanto, es un mal ejemplo. Sí, claro. En ese marco del modelo neoliberal y de las privatizaciones de todas nuestras empresas y sobre todo de nuestros derechos. Por eso considero importante fortalecer las EPS y debilitar
los regímenes especiales como en el caso nuestro. Nosotros no nos podemos dejar confundir. Ellos tienen detrás de todo su discurso y está detrás de todo desprestigio, que es el preámbulo para acabar con cualquier derecho, buscar la forma de desprestigiar primero las organizaciones sindicales en este caso, o los trabajadores, como lo ha hecho con todas las empresas, y vemos con claridad cómo el gobierno va en vía de llevarnos a la ley 100. Lo ha intentado varias veces. Cada vez que hay un contrato de por medio, intenta llevarnos a la ley 100. La resistencia del magisterio no se la ha permitido. ¿Cómo funciona hoy? ¿Cuáles son esas excepciones que tienen los educadores en materia de salud que no tiene la ley 100? O sea, es decir, los beneficios que tienen, ustedes no tienen dificultades en acceso a los servicios, es decir, no hay barreras para la prestación de los servicios, no tienen copagos, el fondo es autónomo a la hora de la selección. Digámoslo aquí así, la ley 100 organizó los fondos privados de pensiones, organizó los riesgos profesionales, Sí. y organizó la prestación de salud con un criterio mercantilista, colocar a los intermediarios, a las ARP en el caso de los riesgos profesionales, a las EPS en el caso de la prestación de la salud y a los fondos privados de pensiones para administrar la vejez de los trabajadores. Todo eso intermediado, todo eso con un criterio de rentabilidad. Y entonces dijo la ley 100 en el artículo 279, por la lucha de los maestros, porque si no nos hubiésemos movilizado, Sí. también nos habían zampado en semejante régimen. Dijo, no están incluidos en ese sistema de protección social, que no es protección sino desprotección, los maestros, las fuerzas militares y los trabajadores de Ecopetrol. Entonces nosotros estamos exceptuados de ese espíritu mercantilista que tiene la ley 100, pues para hablar de manera global, pero de manera particular. Nosotros no estamos metidos en el asunto de los copagos, de las cuotas moderadoras, de los periodos de carencia, de las exclusiones, de que nos rompen las prestaciones sociales y entonces vamos para una ARP y vamos para una EPS y vamos para un fondo privado de pensiones. No, nosotros tenemos un régimen especial que nos lo ampara nuestro Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Que tiene la integralidad. Sobre Que ese tiene tema la integralidad. hablamos después de un corte de comerciales. Radio Revista Encuentro. Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy hablando sobre el modelo de salud del magisterio, el régimen excepcional que les cobija hoy y que está en peligro por una decisión del Gobierno Nacional de incluirlos en la Ley 100. Nos quedamos antes del corte a comerciales, profesor Pedro, sobre la integralidad, que es tal vez el beneficio más grande que tienen los educadores al estar en este régimen exceptuado. Sí, efectivamente, la ministra ha venido hablando de que nos va a mantener el régimen especial, pero solamente habla del plan de atención, porque tiene que ver con el no copago, cuotas moderadoras, los periodos de carencia, las preexistencias. Pero nuestro sistema integral de salud no llega allí solamente. Tiene que ver con los riesgos profesionales, tiene que ver con las enfermedades profesionales, la promoción y prevención en salud, el tema de las pensiones por invalidez, etc. Sí. Es decir que realmente son las tres funciones importantes que se debe cumplir: el tema de salud, promoción y prevención, o salud ocupacional, y lo que tiene que ver con los riesgos profesionales. Por eso las EPS solamente atienden el tema de la salud exclusivamente. Los otros dos tendría que el fondo contratarlo y de esa forma nos vendrían desarticulando la integralidad.
pero digamos que el gobierno se ha empeñado por diferentes mecanismos y a través de muchas acciones truculentas y muchas mañas y muchas trampas. Por ejemplo, reducirle la cantidad de dinero para pagar los contratos de la salud de los maestros. De 1.400.000 millones de pesos, tan solo destinan 700, 800.000 millones de pesos y el resto se lo llevan para subsidiarse en el pago de las pensiones. Entonces bajan la calidad del servicio de salud y después contratan una encuesta para medir la satisfacción. Y es bien curioso que una pregunta que nos llamó poderosamente la atención, le preguntan al maestro, ¿y le gustaría irse a una EPS? Una pregunta claramente inducida. Sí, claro. Para posteriormente, de manera victoriosa, decir, la legislación nacional no permite la subcontratación porque hay que combatir la intermediación. Mentira, le dijimos nosotros a la Superintendencia de Salud, ustedes no están combatiendo la intermediación, ustedes están monopolizando la intermediación. Ustedes no quieren que las IPS, que éticamente uno pudiera decir que son las que deberían prestar el servicio médico asistencial, que las que deberían asumir los contratos serían ellas, ¿no? Porque el modelo de salud de Ley 100 es que hay que haber intermediación, o sea que tiene que haber rentabilidad, tiene que haber negocio. Y entonces ahora nos dicen que no pueden las IPS, ¿no?, subcontratar en el nivel 1, en el nivel 2, en el nivel 3, en el nivel 4, que porque eso es intermediación. Entonces le hemos dicho a ustedes lo que quieren es la doble intermediación. O sea, ganarse en una plata por solo recibir el dinero, pero además intermediar. ¿Intermediar cómo? Pagándole al prestador lo que se le antoja, ¿verdad? Y quedándose él con la rentabilidad. ¿Cuál fue la postura de la superintendencia? La superintendencia produjo un concepto que parece un caucho, que uno lo puede estirar para un lado o para el otro lado. Entonces le dice la superintendencia, señores del fondo, ustedes son plenamente autónomos para organizar la prestación del servicio de salud de los maestros. Sí. Pero a renglón seguido le dice, pero no tan autónomos porque tienen que contratar con las EPS. Pero ahora entiende, ahora la superintendencia entiende que es muy complicado que el dueño de una farmacia en el municipio más lejano de Colombia tenga que hacer parte de una UT o de un consorcio para poder licitar la prestación de un servicio médico asistencial para los maestros. Y estamos en esa discusión, en donde está mediada las circunstancias, hoy la realidad está mediada entre una normatividad que está etérea y unas condiciones concretas de prestación del servicio. Creemos, Omaira, que se ha iniciado una posibilidad de resolver ese problema. Esperemos, como se lo expresamos ya al Gobierno Nacional en días pasados, el mismo día de la marcha nacional, sí, del mismo día de la movilización, le expresamos al Gobierno que ojalá esa luz, esa esperanza que se abre, podamos trabajar ahí y llegar a un punto de concertación. Se abre una luz y básicamente es la apertura de 2 mesas de negociación, una de asesoría técnica, una mesa técnica y una jurídica para buscar una salida. ¿Está el Ministerio de Educación presto a negociar, a escuchar los argumentos de la Federación Colombiana de Educadores sin desconocer la realidad del modelo excepcional? Sí, nosotros hemos contratado unos servicios con el Centro de Investigación de la Universidad Nacional para que efectivamente nos haga el estudio que ellos dicen que han hecho, pero que efectivamente no nos han entregado nada de los estudios, cómo fue la metodología, cuál fue la documentación donde ellos se basaron para todo ese estudio. Y olímpicamente sacan una conclusión que hay plata suficiente para que nos presten el servicio. Efectivamente, ese estudio busca que nosotros mostremos cómo se puede aumentar el porcentaje que ellos están utilizando en este momento. Hemos propuesto que sea el 80%. Cuando hicimos la negociación con la ministra de Educación, nosotros le propusimos, para mejorar la calidad del servicio, se debe aumentar en un 80% el presupuesto de las cotizaciones que nosotros hacemos.
digamos que ya están cotizados, ¿no? Ya, o sea, ya se han aportado los recursos. Lo que pasa es que el gobierno, en lugar de utilizar el 100%, como dice Pedro, entonces lo reduce a un 50, 60%. Y entonces lo que buscan, como hicieron con el Seguro Social, lo estrangulan económicamente y después le echan la culpa del mal servicio al mismo sistema que nosotros tenemos. Este modelo que nosotros tenemos es un modelo que debe ser ejemplo para toda la sociedad, no lo que hace la Ley 100, que es la intermediación para fortalecer unas empresas capitalistas, que el capitalismo lo que busca efectivamente es la ganancia, no prestar el servicio. Primero sacan la ganancia y después prestan. Por eso no son rigurosos en el control. Antes, por el contrario, que se vaya mejorando para tener ahí los argumentos que tienen en este momento. Por eso consideramos nosotros que hay que hacer esa prórroga. Porque si ellos hicieron un estudio, que nosotros hagamos el otro estudio y que comparemos y que realmente busquemos una solución la más acertada posible. Igualmente tiene que ver con la segunda pregunta ¿Hay disposición? De que si efectivamente el fondo puede prestar el servicio o no. Y es que la Ley 91 lo contempla. Deme un chancecito, hacemos un cortecito y ya abordamos ese tema. La magia de la radio por internet conecta al magisterio colombiano. Escucha nuestro programa Encuentro a través de la página www.fecode.edu.co. Voces de actualidad, temas de interés, opiniones y música. Haz clic sobre el icono Radio Fecode y accede al sonido de la educación colombiana. Profesor Pedro, fiscal de la Federación Colombiana de Educadores, usted nos estaba hablando sobre la autonomía que tenía el fondo. Sí, efectivamente, la Ley 91 lo contempla, de que el fondo puede garantizar la prestación del servicio. Ahí nunca dice la intermediación. Por eso han venido cambiando de lenguaje. Cada vez que quieren cambiarnos nuestros derechos, en este caso la excepcionalidad en el tema de salud, el régimen especial de salud, pues ellos comienzan a cambiar el lenguaje, meternos el lenguaje de la Ley 100 acá, para que la gente pues se confunda. Y nosotros tenemos ese régimen, lo tenemos establecido por ley, y en ningún momento habla de la CPS, en ningún momento habla de la intermediación financiera. Por eso se ha hecho hace 20 años, porque desde el punto de vista legal se puede hacer. Creo que el magisterio y toda la ciudadanía debe entender que estamos en una lucha justa y vamos a resistir. Vamos a continuar. Si la ministra persiste en esa posición de llevarnos a la Ley 100, definitivamente nosotros tenemos que organizarnos, porque no nos vamos a dejar arrebatar los derechos como lo han hecho con la demás población y la han sometido pues prácticamente a estar paseando de puertas de hospitales en hospitales. El paseo de la muerte. El paseo de la muerte, que nosotros vemos que es un ejemplo aquí en Colombia, porque el gobierno lo que pretende es fortalecer a esas empresas, incluso las multinacionales, en detrimento de la calidad de la salud para el pueblo colombiano. De los usuarios, por supuesto. Profesor Senén, el profe Pedro hablaba sobre la investigación, el estudio que hizo el Gobierno Nacional, el Ministerio de Educación, al que ustedes, por supuesto, desmienten, y por ello contratan a un grupo de la Universidad Nacional para que haga un estudio específico y en particular en el tema de salud. ¿Cuáles son las pretensiones de ese segundo estudio? A ver, mire, Omaira, al gobierno desde hace ya 10 años le planteamos la necesidad de hacer un estudio minucioso para mejorar el régimen de salud de los maestros. Sí. Y ha sido un fiasco. En el año 2004, el gobierno contrató con algo que nadie conocía en ese entonces, que llamaba GEOS, Gestión Hospitalaria.
que resultó ser el asesor del presidente Uribe para la emergencia social en salud, y que si usted mira la composición de GEOs, todas son EPS. O sea, es gente metida en la ICIEN, que usufructa de la ley 100. Y entonces la gran conclusión del estudio que hizo el Estado era que solamente las personas que estuvieran autorizadas para el aseguramiento, es decir, las EPS, según el criterio de ellos, porque hay dos tipos de aseguramiento, el aseguramiento social, el aseguramiento que tenía el Seguro Social hace un tiempo, el aseguramiento que tiene el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales. Ese es un aseguramiento público, llamámoslo así. Sí. Pero hay otro tipo de aseguramiento, el aseguramiento mercantilista, el de las EPS. Y entonces la gran conclusión de ese estudio en el año 2004 es, deben ser las EPS las que están autorizadas por ley 100, las que pueden prestar el servicio médico asistencial del magisterio. Y ahí fue el tierrero, porque los maestros nos movilizamos. Posteriormente hicieron otro estudio en el 2008. ¿Y el estudio para qué fue? Para reducir la plata que se destina a la salud de los maestros. Hace año y medio contrataron un estudio, dizque para revisar lo que se paga por maestro con el propósito de reajustar lo que se paga por educador, y resulta que llevan año y medio largos, no han entregado el estudio, finalmente es un fiasco, es una burla, no existe estudio, y la gran conclusión de ese estudio es, hay que contratar otro estudio para ver si hay equilibrio o desequilibrio económico con los contratistas prestadores del servicio de salud de los maestros. Ahí es esa burla. Entonces, frente a la incapacidad del gobierno, ¿qué propone el tuvimos nosotros que asumir con nuestros recursos, tuvimos que asumir un estudio, contratar un estudio con el CID, que es un organismo muy serio, muy objetivo, la Universidad Nacional, para hacer un estudio de sostenibilidad financiera y administrativa para mejorar nuestro régimen especial de salud. Es decir, frente a la incapacidad del gobierno de velar por los intereses, los derechos de los maestros, nos ha tocado a nosotros como entidad privada, por supuesto defensora de los maestros, acudir a este contrato. Los invito a ustedes y a nuestros televidentes a ver y escuchar nuestro editorial. Buenas noches. Es razonable y jurídica la actitud que ha asumido la Federación Colombiana de Educadores de oponerse a que sean incluidos sus afiliados y afiliadas dentro del régimen general de la Ley 100. De todos es conocida la crisis que vive este sistema. Ni siquiera la reforma legislativa que se introdujo el año pasado ha mostrado que supere esta crisis. Por tanto, no resulta nada tentador ni soluciona el conflicto de la salud del magisterio el que se pretenda involucrar dentro de este sistema. Desde el punto de vista jurídico, cuando se produjo la Ley 100, es claro que el magisterio quedó exceptuado del sistema en general, tanto de salud como el régimen prestacional, el régimen pensional especialmente. Luego, no se puede por la vía de los conceptos, como hoy se pretende para darle presentación jurídica al tema, por vía de un concepto que emite una superintendencia, desconocer expresas regulaciones como el artículo 279, como la ley 1438 y como la ley 91 del 89. Por tanto, es válida y jurídica la actitud y la defensa que ha asumido el magisterio, pero encuentro en la última reunión que hay una postura distinta por parte de la Superintendencia de Salud hacia solucionar el problema en la medida de no involucrar al magisterio en este sistema de la Ley 100. Profesor Senen, queda una fecha clave que es la del 19 de septiembre para terminar o para consolidar este proceso de negociación. Aunque la Federación Colombiana de Educadores ha sido absolutamente clara y enfática en manifestar que va a impedir a toda costa que se acabe este régimen excepcional que en materia de salud rige para los educadores del país. De lo contrario, se irán a paro nacional. ¿Qué significa esa fecha del 19 de septiembre en el tema de la negociación?
Bueno, nosotros aspiramos a que la señora ministra, que en ocasiones asume actitudes de concertación, hay que reconocerlo, pero que a veces se rodea de unos asesores que sienten una animadversión por los maestros. Sí. Esperamos pues que la ministra entienda que definitivamente queremos concertar con ella sobre la base de respetarle el régimen especial de salud de los educadores colombianos. El 19 de septiembre se vuelve a reunir, se van incluso a unificar las 2 mesas de trabajo, tanto la técnica como la jurídica, y aspiramos que podamos transitar por un acuerdo que consiste básicamente en lo siguiente: uno, que se prolonguen por un tiempo suficiente, 4 meses, mientras que el SIN nos entrega los resultados, para que esos resultados de la investigación que hemos contratado, algunas cosas sean incorporadas en los términos de referencia, y en segundo lugar, que abandone la idea de llevarnos a la ley 100. Si eso es así, podemos encontrar muchas fórmulas para mejorar, eso sí, para mejorar el régimen especial de salud. Ella ha dicho que está dispuesta a trabajar por los maestros. Nosotros toda nuestra vida la hemos dedicado a defender la educación y los maestros. Esperamos encontrarnos en esa causa común con la ministra de Educación. Hoy más que nunca el movimiento estudiantil está acompañando al magisterio colombiano, es la comunidad educativa la que se está haciendo presente en las diferentes plazas, y así lo vivenciamos el pasado 7 de septiembre, aunque el gobierno nacional y los medios de educación estén de alguna manera tergiversando el objetivo de la movilización con el tema del vandalismo que siempre se presenta. Siempre hay un grupo que de alguna manera enloda el objetivo mismo de las movilizaciones. Sí, sí existen provocaciones en ese sentido. Yo creo que infiltran personas para que también ayuden a hacer eso. Pero lo que sí es clara es la manifestación. Pero para esconder la esencia del problema del gobierno, entonces resalta lo negativo. Yo creo que a nivel mundial la juventud viene peleando no solamente por el tema de la educación, sino por el derecho al trabajo. En Francia lucharon por tener pensión, por tener salud, es decir, lo que tiene que ver con la seguridad social. Y creo que nosotros tenemos un comité que se llama Por Defensa de la Educación Pública, donde están los estudiantes, y estamos organizados con los estudiantes. Nosotros seguramente vamos a proyectar el paro conjuntamente con los estudiantes, porque también tienen una problemática. Pero a los estudiantes también lo vamos a meter en esa discusión, porque tiene que ver con ellos. Es decir, el futuro de la juventud colombiana no tiene futuro. No va a tener pensión, no va a tener seguridad social, no va a tener... Entonces yo creo que el movimiento estudiantil cumple un papel importante. Unidos, seguramente que nosotros vamos a echar para atrás muchas medidas, lo que tiene que ver con la privatización de la educación, y en este caso nuestro, con el tema de un régimen especial del magisterio, porque nosotros no nos vamos a dejar quitar lo que hemos conquistado con mucho sacrificio. Es decir, muchas vidas hemos entregado nosotros. Nosotros hemos entregado un costo muy alto. 1000 compañeros y compañeras después del año, hasta la fecha, desde 1986. Creo que ese costo es muy alto. Y entonces a los gobiernos no les importa la vida de nadie, porque cuando luchamos por la defensa de la vida, luchamos también por la salud, porque la salud hace parte de la defensa de la vida. Profesores, mil gracias por estar esta noche con nosotros, por presentar los argumentos de la Federación Colombiana de Educadores a nuestros televidentes, porque es sabido que por diferentes medios de comunicación el gobierno nacional se puede expresar abiertamente, y así lo ha hecho también la ministra de Educación, y creíamos que era muy importante que también supieran cuáles son los argumentos de la Federación Colombiana de Educadores en la defensa del modelo de salud que hoy rige para los educadores. Mil gracias por acompañarnos esta noche. Nos reencontramos el próximo lunes 11 de la noche por el Canal 1. En Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Buenas noches.